las farmacias aragonesas tienen dificultades para suministrar más de 800 presentaciones de medicamentos. Así se desprende de la información que actualiza la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y vamos a conocer de primera mano ese desabastecimiento junto con Germán Capdevila y también nuestra compañera Susana, que tiene todos los datos. Buenas tardes, Vanessa, de nuevo. Buenas tardes, Germán. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de ese problema de suministros. Vamos a hacer ese pequeño matiz, ¿no? Un poco qué significa ese problema de suministros. Pues en este caso lo que significa es que esas unidades disponibles, lógicamente, son inferiores a la demanda que tienen los consumidores. Y como bien decías, Vanessa, esas 800 presentaciones, ¿no? que se hacían falta aquí en Aragón, pues en este caso se dicen presentaciones a esas diferentes formas que tienen los medicamentos. ¿Vale? Pues ya todos sabemos que tenemos esos comprimidos, tenemos esas pastillas, muchas veces también en esos botes pues pueden cambiar esas unidades. En este caso, Germán, esos cambios, ¿no? Esas formas que tienen los diferentes medicamentos pueden aliviar un poco, ¿no? ese desabastecimiento. Efectivamente, Susana, al fin y al cabo el tener las diferentes formas farmacéuticas nos ayuda mucho a la hora de solucionar un desabastecimiento, porque partimos del 2025 con una falta muy grande que fue la del ibuprofeno en sobres, que aún la arrastramos, y sí que es verdad que tener otras formas farmacéuticas para solucionar el abastecimiento fue muy importante. Como hemos visto, en el 2025 sí que se ha registrado un 3,5% de medicamentos que han estado en desabastecimiento, pero lo importante, como bien dices, es la forma farmacéutica, tener soluciones, y de hecho de ese 3,5% tan solo el 0,25% no tenían solución. Por lo tanto, eso significa que, como ahora comentaremos en cuanto a la tendencia, vamos mejorando y cada año vamos solucionando este problema. Germán, de ahí también ese mensaje, ¿no?, de tranquilidad a nuestros espectadores, que en la mayoría, y hemos escuchado ese porcentaje ahora mismo, hay una alternativa o una solución. Eso es, lo más importante sobre todo es cuando un paciente viene a la farmacia ante un medicamento en desabastecimiento, tener la solución, tener una forma farmacéutica en este caso donde poder derivar al paciente, y lo más importante, que hablaremos posteriormente, ayudarnos entre las farmacias en nuestro caso de Aragón, que al fin y al cabo es lo más importante para que ningún paciente pueda haberse interrumpido su tratamiento. Vamos a ver, hablamos de ese desabastecimiento, vamos a ver en pantalla algunos de esos medicamentos, algunos de esos nombres, muchos nos suenan, por ejemplo hay algunos, el Ozempic, no lo hemos hablado aquí muchas veces, pero bueno, explícanos un poco, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de medicamentos que más faltan? Los medicamentos, como bien has comentado, el Ozempic ha sido un desabastecimiento desde hace bastantes años, como se habrá comentado en muchas ocasiones, debido a su mal uso, ya que el Ozempic al fin y al cabo es un antidiabético que se usa por vía inyectable, y los médicos en este caso también lo han recetado para el tratamiento de la obesidad para aquellos pacientes que necesitan perder peso. Entonces, ¿qué ocurre? Que al tener un determinado paciente que sí que iba a por ese medicamento para su correcto uso, se mete en un mismo grupo a todos los pacientes, por lo tanto, la cantidad y la capacidad de producción tiene que ser mayor, las capacidades en las plantas de laboratorios farmacéuticos no dan abasto seguramente, entonces esa capacidad, debido a la alta demanda, a los espacios de esas plantas farmacéuticas, por lo tanto, no se puede abastecer. Entonces nos hemos quedado muy atrás a la hora de abastecer a todos esos pacientes. Incluso con el conjunto de las farmacias no hemos sido capaces durante este último año, que ha ido a la alza. Ahora sí que es verdad que debido a la salida de otros medicamentos para este tipo de patología como es la obesidad, sí que el Ozempic está volviendo a tener suministro, pero sigue costando, y en 2025 fue su pico más alto con un 10%, que nos costó bastante superarlo. En este caso también igual nos llama un poco la atención, ¿no? Esos antidepresivos, ¿por qué están en esta lista de esos medicamentos que más faltan? Estos antidepresivos se encuentran en la lista básicamente porque en el 2025, tanto el que llevamos del 25 como el 26, sí que es verdad que ha aumentado muchísimo su uso. La demanda de este medicamento ha sido exponencialmente a la alta, y hay muchos más pacientes que requieren esos medicamentos, y como he comentado, la producción no está dando abasto, no está pudiendo ser suficiente. Sí que es verdad que, como hemos comentado, las formas farmacéuticas nos están salvando mucho el papel. Al fin y al cabo tenemos una falta de un medicamento, tenemos un sustituto, ya sea en el caso del genérico, que es el principio activo, u otra marca que sí que pueda valernos como la marca que está necesitando el paciente, pero lo más importante es saber que de 9 de cada 10 medicamentos que salen de desabastecimiento se soluciona la falta. Entonces, siempre hay que intentar en todas las farmacias llevar a cabo esa solución para no derivar al paciente, al médico, a una sustitución. Germán, en el caso del Lexatin que estamos viendo dentro de los ansiolíticos, ¿es la misma situación? ¿Es por la alta demanda que los antidepresivos y los psicóticos? Efectivamente, es por la alta demanda, y también porque en el caso de los ansiolíticos la gente genera muchísima dependencia de los ansiolíticos. Los pacientes, muchos de ellos, no los toman como deberían, y sí que es verdad que eso a la larga genera mayores prescripciones de cajas por paciente, porque el paciente pasan 15 días, se queda sin su medicación al haberla tomado irregularmente. Por lo tanto, el médico se ve obligado a poner
otra dosis de Lexatin, en este caso como estamos viendo, y al fin y al cabo la demanda supera completamente a los suministros y nos vemos en una situación en la que muchas veces hay que dar un sustituto y el paciente en muchos casos no lo quiere porque quiere su marca, y eso a las farmacias, gracias a que tenemos un complejo entre nosotras y nos ayudamos, está siendo difícil paliarlo, pero de momento vamos sorteando. Sí. Comentabas ahora, ¿no?, esa toma irregular que al final termina un poco en ese desabastecimiento. Vamos a ver ahora algunas de esas causas que llevan, ¿no?, a esta situación. Vamos a destacar, vemos que van a aparecer muchas. Bueno, nos quedamos un poco con esas tres primeras, casi un 30%. La capacidad de la planta, un 20,6% el aumento de la demanda del que decíamos, y luego también en esa tercera posición está esa fabricación. Cuéntanos un poco, vamos a centrarnos, ¿no?, igual en esas tres primeras. Perfecto. Sí, lo más importante, sin duda, que nos ocupa casi el 30% es la capacidad de la planta, que es, como he comentado, cómo se ven de superados los laboratorios farmacéuticos. Si tú tienes una planta que está destinada a la producción y a la fabricación de un medicamento, de un principio activo, en el caso de que aumenta la demanda, vemos cómo muchas veces esos laboratorios se ven superados, no pueden generar, porque sí que es verdad que los tiempos de elaboración de un medicamento son los tiempos de elaboración, la maquinaria es la que dispone cada laboratorio y no se puede tampoco adelantar. Entonces, muchas veces también debido al personal, debido también a la ausencia de materias primas, que es lo que más demandamos en las farmacias en este caso, ya que en este caso España, al igual que en otros países de la Unión Europea, la mayoría de los principios activos o materias primas nos vienen principalmente de China y de la India. Por lo tanto, en cuanto hay una disminución en la capacidad de las plantas de allí, los suministros y los principios activos nos llegan en cuentagotas. Por lo tanto, es muy importante tener una producción bastante activa aquí, en este caso en nuestra comunidad en Aragón, pero sobre todo a los pacientes tenerlos abastecidos, si no es con eso, con una sustitución que le puede hacer el mismo efecto. Luego vemos por aquí el segundo punto, que es el aumento de la demanda, como hemos comentado, casi más de un 20%. Esto nos hace ver, debido a diferentes factores, el aumento de los pacientes que requieren de esos medicamentos. Puede ser debido a justo un medicamento que está siendo sustituido por ese principio activo, por ese medicamento. Es como pasas un medicamento, en este caso hemos hablado del Lexatin, lo pasas a otro medicamento que es el mismo principio activo, se va a sobrellenar la demanda de ese medicamento. Por lo tanto, tenemos que tener siempre muchísimo cuidado. Y también, cuando hay cambios en los protocolos y guías médicas, muchas veces cada año se revisan esos protocolos y esas guías médicas, pasa a ser el tratamiento principal de determinada patología otro medicamento. Entonces, si no se avisa y no se lleva un control entre autoridades sanitarias, laboratorios farmacéuticos y, en este caso, la Asociación Española de los Medicamentos y los Productos Sanitarios, que ahora veremos que la tendencia efectivamente va a la baja y lo estamos consiguiendo, se ve un embotellamiento que hay que hacerle frente desde las farmacias. Antes hacías referencia, ¿no?, también a hay muchos medicamentos que llevan el mismo principio activo, se pueden sustituir. Cuesta igual un poco, ¿no?, que esos pacientes, igual que toda la vida, no, bueno, toda la vida, depende de qué personas, ¿no?, que siempre han tomado lo mismo, ¿les cuesta salir cuando les ofrecéis? Oye, que hay esta alternativa, no os preocupéis, es lo mismo, son un poco reacios? Les cuesta salir, sobre todo las personas que son más mayores, se ven en una situación en la que llevan 30 años, 40 años usando su misma caja blanca de siempre, con sus mismos dibujos, y pasas a darle otro medicamento y al principio muchos de ellos dicen, no, que me voy a esperar a que esté otra vez el medicamento que yo uso siempre. Pero al fin y al cabo, en el caso del Ozempic, en el caso de muchos otros medicamentos que son faltas de más de 3 meses, al fin y al cabo hay que explicarle al paciente, decirle, oye, mira, no está este medicamento, no va a estar, vamos a dar te pongo el nombre en la caja, facilitar lo máximo posible al paciente su toma, pero sobre todo que confíen en lo que le estamos dando, que confíen en nosotros, que sobre todo somos los primeros que estamos en primera línea a la hora de un problema, de una patología, y sí que es verdad que si confían y van siguiendo las pautas que les vamos dando, vuelve a estar su medicamento y somos los primeros en derivarlos otra vez a su propio medicamento. Bueno, nosotros hemos salido a ver si la población aragonesa notaba que a veces surgía ese desabastecimiento de algunos medicamentos y a ver si se lo solucionaban. Más de una vez vas a buscar un medicamento que te han recetado y está agotado y estás un montón de tiempo sin conseguirlo. Tienes que ir a ver si te recetan alguno similar. Pues medicamentos muy específicos para enfermedades concretas y que a veces falta. Hay falta de suministro, o sea, no es que no tenga solo la farmacia, sino que hay falta de suministro de ese medicamento. A ver, yo siempre que he ido a la farmacia, la medicación estaba, y si ha habido un caso que no ha habido, en pocas horas me lo han traído. Entonces no ha habido ningún problema. Es muy normal, pero bueno, enseguida te lo traen, Igual te vas por la mañana, no está, y te lo dan por la tarde o al otro día, ya. También ha habido veces que te han mandado algún medicamento y te dicen, pues resulta que es que esto ya no lo estamos dando. Y tienes que ir a que te cambien de medicación, pero vamos, que no vamos a ser trágicos.
Bueno, hemos hablado ya de la alta demanda de Ozempic para perder peso, sumada a problemas de suministro, ha generado una escasez mundial que ha afectado a los pacientes con diabetes tipo 2, dificultando el acceso a su tratamiento esencial. Saludamos ya en este caso a María Rasal. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este caso, la falta de stock ha dificultado el acceso a este medicamento que es vital para vosotros. ¿En tu caso lo notaste? Sí. Inevitablemente lo noté, sí. Porque ¿en qué situación te veías tú? ¿Cada cuánto o te decían un tiempo estipulado aproximadamente para poder volver a recibirlo? O... No, la cuestión es que a ver, sí que es verdad que bueno, me considero un paciente empoderado, entonces es verdad que tuve otras herramientas o tuve otras maneras digamos, de poder llevar mi tratamiento durante el tiempo que no pude disponer de este medicamento. Pero claro, sí que es verdad que bueno, la diabetes tiene un tratamiento pues, crónico, costoso, y que estar en objetivo y tener unos buenos controles glucémicos, la verdad es que tiene un esfuerzo que en muy pocos meses, 2-3 meses sin tratamiento, que es más o menos lo que yo estuve, se vieron afectados, claro, en cuanto a nivel glucémico y en cuanto a control de peso. Y luego también otra parte importante es todos estos medicamentos, concretamente este que hemos nombrado, se empiezan a tomar en dosis más pequeñas hasta que llegas a la dosis máxima, pues para evitar un poco los efectos secundarios. Con lo cual, al eliminarlo, digamos, de golpe y luego volver a tomarlo de golpe en la misma dosis que tú tenías, porque claro, la receta no había cambiado y en tu receta electrónica salía la dosis directamente. Con lo cual, esos efectos secundarios, esos primeros días de toma eran... pues bueno, un poquito más molestos y un poquito más pronunciados. María, y en este caso un poco cómo lo gestionabas, ¿no? Porque bueno, en este caso tú también eres representante, ¿no?, de esa asociación de personas con diabetes aquí en Zaragoza. Conoces, ¿no?, a muchas personas y muchos de ellos estaríais en esta situación. ¿Cómo lo conseguíais gestionar? Pues sí, la verdad es que, claro, la gente nos llamaba. Es verdad que desde los servicios de farmacia, ¿no?, pues Germán lo ha explicado perfectamente. Es verdad que hay una red que entre farmacias intentaban siempre que el paciente tuviera el medicamento, pero claro, a veces no podía ser posible. Entonces, nos llamaban un poco pidiendo consejo, cómo hacer, cómo poder gestionar pues a lo mejor el control de la diabetes durante ese periodo que no tuvieran el medicamento. Obviamente, una de las opciones, que también lo habéis comentado, era ir a tu médico de atención primaria o en nuestro caso al endocrino. Lo que pasa es que, claro, las visitas al endocrino a lo mejor no pueden ser tan accesibles como necesitaríamos, y a lo mejor el médico de cabecera, pues bueno, ver otras alternativas o cambiar el tratamiento sin que tu especialista lo viera, pues bueno, era un poquito más complicado. En algunos casos sí que se podía hacer ese cambio a otro medicamento durante ese periodo. Y bueno, y cuando no, pues sí, ir dando pautas, porque es verdad que el tratamiento también es muy individualizado. No a todo el mundo le surgían a lo mejor las mismas problemáticas. Sí que los perjuicios eran un poco generales para todo el mundo, ¿no? Un poquito lo que he comentado, ¿no? El control glucémico, el incumplimiento de objetivos y el control de peso, pero es que además Ozempic también tiene una parte muy importante en el tratamiento de la diabetes, que es un beneficio a nivel cardiovascular. Entonces, durante todo ese tiempo, claro, tampoco te estabas beneficiando de ese beneficio, ¿no? Entonces, ese riesgo de poder tener un episodio cardiovascular durante ese tiempo. Entonces, pues bueno, ibas un poco viendo con el paciente, en concreto con ayuda también del asesor médico de la asociación, un poco cómo poder gestionar y cómo poder adecuar el tratamiento en ese periodo en el que no tuvieras el medicamento. María Rasal nos decía que poco a poco ya ha ido mejorando esta situación. Muchísimas gracias por contarnos vuestra situación, en concreto ahí en la asociación y con otros pacientes que conoces. Gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, buenas tardes. Este es un ejemplo que nos contaba María, pero otro ejemplo que está sobre la mesa y por alusiones es Creón, que parece que no, que es otro de los medicamentos que necesitan aquellas personas que no tienen páncreas o falta una parte de páncreas, y son unas enzimas pancreáticas que necesitan a diario tomar. ¿Qué pasa en esta situación también? Pues efectivamente, hablando justo del Creón, es un medicamento que es muy difícil, prácticamente no es sustituible, por lo tanto nos vemos cuando hay una
una deficiencia, un desabastecimiento tan grande, nos vemos obligados, que es lo que menos nos gusta en las farmacias, vernos obligados a mandar al paciente otra vez al médico a que le hagan un examen más exhaustivo para dar otro medicamento similar. Pero desde luego siempre intentamos abastecer al paciente en la máxima medida de lo posible, o entre farmacias, ayudándonos unas a otras, siempre y cuando pensando en la salud del paciente. Muy bien, en este caso también hay algunos, hablamos de esas recetas, ¿no?, que a veces sí que implica que vosotros hagáis, ¿no?, que tengan que ir esos pacientes a los médicos a cambiar esas recetas, pero bueno, hay otros medicamentos que sí que van sin receta. Vamos a verlo porque en este caso, si se consumen como no se debe y cuando tampoco se debe, al final puede generar un problema. Señores, tenemos que hablar concretamente de los medicamentos que se venden sin receta, esos que tratan dolencias leves y que hay que tomarse más en serio de lo que pensamos. ¿Quién puede pensar que un paracetamol o que una aspirina o que un ibuprofeno, un Dalsi puede tener algún problema si son medicamentos que están en el botiquín de mi casa y realmente pues son como amigos míos? Primer error, tomar un medicamento que nos fue bien para una dolencia cuando pensamos que la volvemos a sufrir. Podemos estar equivocados. Pensar que en este caso la patología es igual y volver a tomar ese medicamento cuando a lo mejor la patología no es la misma, aunque el síntoma pueda ser el mismo, o incluso en este caso nuestro estado sanitario puede ser distinto, ya que estemos tomando un medicamento que pueda interferir con ese que habitualmente yo tomaba para este problema. La automedicación puede llegar a crear patologías importantes por una incorrecta administración de los fármacos. Si nosotros queremos pensar que tomando más pastillas de estas que tengo yo en mi casa, el dolor de cabeza me va a pasar antes, pues estamos incurriendo en una sobredosificación. O a lo mejor prolongar durante más de 5 o 7 días, 10, una patología que estamos tomando un remedio que nosotros creemos que puede ser suficiente y la patología persiste. No debemos de seguir, tenemos que consultar con un médico. La Agencia Española del Medicamento recuerda la importancia de leer el prospecto, respetar la duración máxima de uso recomendada y consultar a un médico si los síntomas persisten. Bueno, vemos esos medicamentos que en algunos casos sí que llevan receta, otros no. Hablamos, ¿no?, de esos igual como paracetamol, que al final se han hecho como unas dosis que no son necesarias, ¿no? Efectivamente, hay medicamentos que generaban mucha dependencia, que los pacientes utilizaban como comodín siempre, para cualquier dolor, para cualquier mínima dolencia, era abusar del paracetamol. Y en vez de respetar la posología, era de cada 2 horas me tomo uno, me empieza a doler, me tomo uno. Entonces, al fin y al cabo, Susana o Vanessa, cuando empiezas a tomar un medicamento tan continuamente, ya no solamente son los efectos adversos, sino que empieza a ser ese abastecimiento del que hablábamos. Y sí que es verdad que, por suerte, tenemos en venta medicamentos que son sin receta, que en este caso es paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, pero siempre, ya no solo es la concentración, porque la concentración es lo de menos, lo que es más importante es la cantidad de comprimidos que lleva cada caja, que estos medicamentos sin receta suelen ser muy bajos para que el paciente no pueda abusar de ellos. Con ese mensaje nos vamos a quedar y sobre todo también con el de tranquilidad en cuanto al desabastecimiento, ese porcentaje que ahí queda, pero el resto siempre hay una solución. Germán, gracias por explicarlo también aquí en este programa. Gracias también a ti, Susana. Gracias, Vanessa.